¿Cómo se determina la desaparición de estas culturas? ¿Es posible determinarlo a partir de la investigación arqueológica? Sí, claro, la arqueología estudia lo que es el surgimiento, desarrollo, los cambios sociales. Nosotros podemos determinar cuando una sociedad, por ejemplo, deja de existir en la medida en que deja de producir sus elementos materiales. Entonces, sabemos de que, por ejemplo, hacia el 500 después de Cristo, mientras existía una sociedad aquí desarrollada que se llamaba Yotoco Malagana, que eran grandes orfebres, sabemos que empezaron a llegar otras poblaciones y que fueron mezclándose con estas poblaciones y en los 200 años siguientes prácticamente asimilaron esa cultura e impusieron otro patrón cultural. ¿Cómo nos damos cuenta? Precisamente por el análisis de la materialidad, de los objetos, de las formas, de los contenidos de estas sociedades. La arqueología es una ciencia histórica y la historia se reconstruye con base en multiplicidad de fuentes, no solamente las fuentes materiales que estudia la arqueología. Nosotros en nuestras reconstrucciones históricas también le echamos mano a las fuentes biológicas, por ejemplo, específicamente los restos óseos. Nosotros nos damos cuenta cómo era la población, qué comía, de qué se murió, cómo era su densidad, la densidad poblacional con base en los estudios de antropología física. Los arqueólogos interactuamos con los bioantropólogos, interactuamos con otra serie de especialistas para darnos cuenta, por ejemplo, qué tipo de economía tenía la sociedad, qué tipo de agricultura existía, cuánta población podían sostener, qué tipo de estructuras sociales. Entonces, esto es posible hacerlo siempre y cuando nosotros implementemos metodologías transdisciplinarias complementarias de los saberes. Aquí hace 15.000 años estaban cazando mastodontes con puntas de proyectil en hueso y puntas de proyectil en piedra. Aquí también existió esa megafauna y el hombre estaba permanentemente cazándola a finales del Pleistoceno. Esa fauna era muy diversa. En América en general existieron pues, los mamús en el norte, en lo que es actualmente en los Estados Unidos, Canadá y Alaska. Y en América en general una especie como de primo del mamut, que era el mastodonte, que era un poco más pequeño, no era lanudo, era como un elefante actual, un elefante asiático, pero era un animal bastante grande. Por ejemplo, nosotros hicimos cálculos del mastodonte de toro y ese mastodonte era un mastodonte adulto y podía pesar unas 5 toneladas, y 5 toneladas de carne, hueso, piel, tendones. Eso era, la caza de ese animal era muy importante, además que era una caza colectiva. Mastodonte no lo ibas a matar con una sola punta de proyectil, tenías que ponerle muchas lanzas y ponerlo a correr para que el animal se desangrara. Entonces, por ejemplo, hemos identificado mastodontes, de hecho tenemos como 12 evidencias paleontológicas de mastodontes en el Valle del Cauca. Hemos obtenido bastante información muy importante con base en los estudios de antropología física sobre la dieta alimenticia de las poblaciones y las enfermedades. De hecho, tenemos una de las fechas más tardías de la presencia de sífilis aquí en Palmira, en unos esqueletos que encontramos en Corpoica en 1966. Los análisis que se hicieron de ADN y análisis radiológicos determinaron que estas poblaciones sufrían la sífilis. Y nos habían comentado que la sífilis la habían traído los españoles en el siglo XVI. Aquí en América también existió sífilis. Tenemos uno de los reportes más antiguos de 5.000 años de sífilis en la sabana de Bogotá. Entonces, estos son hechos que tienen que ver con la cultura, con la historia, con lo que somos y que es importante que la gente conozca. Hace 6.700 años, los hombres en la región Calima, específicamente en el valle de Calima, empezaron a sedentarizarse y empezaron a domesticar plantas, específicamente el maíz, el frijol, la yuca. Empezaron a domesticar y empezaron a introducir estos elementos en su dieta alimenticia, es decir, ya no solamente consumían carne producto de la caza, de la cacería y de la pesca, sino que empezaron a producir alimentos, y la producción de alimentos es un aspecto muy importante en la sedentarización de las sociedades. Entonces, es como un hito, esa producción de alimentos hace 6.700 años fue la que permitió posteriormente el desarrollo de la gran diversidad cultural y de la gran estratificación cultural que existió en estas sociedades hasta el momento en que llegaron los españoles.
por ejemplo, en los primeros 500 años de nuestra era, hubo un gran auge del desarrollo de la metalurgia en estas sociedades. De hecho, la sociedad Yotoco Malagana se caracterizó por un manejo magistral del trabajo del oro, con la elaboración de una serie de objetos, especialmente para las élites del poder, los caciques, los chamanes. De hecho, la metalurgia de los primeros 500 años en Colombia es la metalurgia más desarrollada de todo el mundo antiguo americano. Es decir, esto fue un foco de desarrollo cultural muy importante durante los primeros 500 años.